Buenas tardes. De la Universidad Nacional Autónoma de México nos acompaña hoy la profesora Blanca Margarita Parra Mosqueda, quien entrará con nosotros durante 2 sesiones en el evento, compartiendo su presentación en el mini curso titulado La resolución de problemas y la actividad matemática. Profesora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al evento. Profesora, puede empezar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por participar. Voy a tratar de ser que mi dicción se escuche y se entienda bien porque de repente me enredo yo sola. Pero va. Ok. Vamos a, digamos, esta sesión, esta charla está organizada en términos de este mapa mental que tienen ustedes del lado derecho. El PDF lo pueden descargar aquí. O sea, todas las ligas están activas. Aquí pueden descargar el mapa para verlo con cuidado y poder leerlo completo, porque en una presentación no se puede leer. Básicamente lo que tiene que ver es qué es la actividad matemática. Y como decía Halmos, el corazón de la actividad matemática es la resolución de problemas, y a eso vamos. Entonces, ¿qué implica para nosotros como docentes y qué podríamos hacer para realmente proporcionar al estudiante una prueba, una demostración, una vivencia de lo que significa hacer matemáticas en forma? Hay dos presentaciones previas que hice, una para la Universidad del CINU en marzo, y otra en el Congreso de Matemáticas del año pasado en Monterrey. Entonces están aquí también los enlaces para que ustedes puedan leerlos con cuidado. Como es algo que tiene que ver con lo que voy a decir ahora, bueno, pues es como algunos puntos los voy a retomar aquí. Muy bien. Entonces, bueno, una cosa que tenemos en la realidad educativa en cualquier parte es que la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes siguen poniendo el énfasis en los contenidos tradicionales, no importa el nivel, no importa el contexto, y que nunca atienden a la realidad en la que estamos inmersos. Tampoco reconocen el tipo de alumno que tenemos. O sea, en un grupo puede haber alumnos con muchas habilidades para las matemáticas, pero al mismo tiempo alumnos con carencias, no en su capacidad, sino en su lenguaje, por ejemplo. O algún alumno que tenga alguna especie de síndrome, por ejemplo, yo tengo Asperger, pero nunca me hicieron sentirme fuera de lugar ni nada. Al contrario, siempre fue en escuelas públicas una educación que nos incorporaba a todos y que nos ayudaba a participar y a colaborar de manera de superar cualquier limitación que tuviéramos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que es una realidad, y esa realidad plantea algunas necesidades. Hay que prepararnos y preparar a los estudiantes para que puedan seguir trabajando y aprendiendo cualquiera que sea la circunstancia que les toque vivir. O sea, por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado muchísimo al respecto, o sea, el tipo de problemas que se presentan, el tipo de problemas que se están presentando en este momento en ciudades como San Francisco. Si ustedes entran y ven cómo se ve San Francisco, es un apocalipsis, es rojo el cielo desde la mañana. Y eso tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con los incendios, y eso todo tiene que ver con el cambio climático, para que muchos lo niegan, pues porque es un problema de ignorancia, de no entender cómo varían, cuáles son las variables y cómo cambian cada una y cómo afectan unas a las otras, etc. Entonces, bueno, eso es parte de lo que cualquier ciudadano del mundo debiera poder entender. Entonces, plantear y resolver esos problemas requiere todavía de otro nivel, no solamente comprender el problema, sino tener las herramientas de lenguaje, los recursos matemáticos, los recursos tecnológicos para poder plantear y resolver el problema, ofrecer una solución, por lo menos, de manera sensata, algo que tenga significado, que tenga sentido. Y en este contexto, pues aportar todas ideas, recomendaciones, procesos y colaborar. O sea, yo creo que es una parte muy importante que de repente dejamos de lado porque creemos que las matemáticas se estudian en un cubículo encerrados. Bueno, no, ni Da Vinci, que en las épocas que tenía y que no tenía gran cosa con qué compartir, bueno, Da Vinci contrató a Pacioli para que le ayudara a entender las matemáticas, por ejemplo. Newton se carteaba con algunos para poder colaborar y poder dilucidar mejor los problemas que tenía enfrente, y así cada uno. O sea, no hay esta idea de trabajo encerrados y en solitario, es más bien una idea que nos hemos inventado, como muchas otras. Entonces, la educación matemática tiene un propósito formativo, por supuesto,
pero es no solamente para la escuela. Ese es otro de los problemas que yo creo que se pueden ver. Pareciera que solamente nos interesa que el alumno aprenda lo que le va a seguir, lo que le va a servir para el curso siguiente. Y hay incluso maestros de matemáticas. Yo recuerdo el de cálculo 3 en la licenciatura, que algún compañero le preguntó para qué servía cálculo 3. Y la respuesta fue para que puedas cursar cálculo 4. Bueno, es una pésima respuesta. Para eso no sirve. Sirve para plantear problemas, sirve para entender problemas, como ya dije, etc. Y sirve para, sí, también para seguir estudiando y para poder entender lo que sigue. Pero también hay que, digamos, sirve para en el trabajo, en el empleo que uno vaya a tener, pero también en la apreciación del mundo. O sea, las matemáticas son una construcción, si ustedes quieren verlo así, o un lenguaje también, pero que nos permite apreciarla como un quehacer de los humanos. O sea, no es algo que nos llegó de la divinidad, es algo que hemos ido construyendo, aprendiendo, desarrollando, y tiene una belleza intrínseca que no siempre permitimos que los estudiantes la puedan observar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, empezamos desde pues, muy pequeñitos, y yo no sé a qué edad ustedes, pero en mi casa, en la casa donde yo crecí, era mi abuela, con lo que ahora se llamaría topología. De hecho, hay una colección de libros para niños que se llama topología, que tiene que ver con el arriba, abajo, atrás, adelante, muchacha, tráeme lo que está encima de quién sabe qué, y cosas por el estilo, es decir, la ubicación en el espacio, y también la temporalidad. Y luego en el jardín de niños, pero también al mismo tiempo desarrollar el lenguaje correcto y preciso para señalar y nombrar los objetos. Entonces se van generando los conceptos, se van generando estrategias, se van generando algoritmos, a lo mejor muy elementales, usando dedos o piedras o lo que sea, para ir comprendiendo lo que estamos haciendo. ¿Qué se requiere? Docentes formados, para empezar. Si yo como docente me enfrento a un grupo que me dice, oye, échame la mano con este grupo, tengo que ubicar el grupo, tomar en cuenta las preguntas que hacen y entender desde dónde sale la preocupación que me está manifestando para poder responderla y no dar respuestas absurdas o que no estén al alcance de quien me está preguntando. Y también en la línea de lo que se quiere desarrollar en el curso particular en el que están. Entonces, se necesita docentes que estén formados, que además quieran desarrollar materiales, recursos para que los estudiantes y otros docentes puedan utilizarlos y de esa manera puedan tener mejores herramientas para responder preguntas y plantearse nuevos problemas. Y la última parte que tiene que ver con esto de poder colaborar, necesito yo, o sea, cualquiera pues, pero yo en particular necesito que los alumnos desarrollen la capacidad de observación, la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento independiente, o sea, para poder seguir aprendiendo, y también que puedan compartir, que tengan un nivel de lenguaje adecuado para que puedan compartir lo que están haciendo, cómo lo hacen, porque eso es muy importante en el desarrollo de las matemáticas, como matemáticas tales, y en la escuela, cuando yo puedo decir por qué lo que estoy diciendo tiene sentido y es verdadero. Entonces, si yo no tengo un lenguaje construido, eso va a ser una complicación y también no voy a poder comprender las explicaciones que lea en un libro o que alguien me comunique. Entonces, son muchos elementos que tienen que ver con lo que llamamos educación matemática y no es solamente el contenido del libro de texto, por supuesto. Muy bien. Como no veo el chat, no sé si alguien está preguntando algo, pero bueno, vamos a suponer que no. Entonces, ¿qué significa hacer matemáticas? Yo creo que un libro fundamental es el que aparece aquí, la portada. Es un libro de Freudenthal de los años 84, 85, no me acuerdo. Freudenthal fundó también una revista que se llama Educational Studies in Mathematics, que va presentando, digamos, bueno, va recibiendo aportaciones de todo el mundo, de todos los idiomas, en inglés, en francés, en español, sobre los problemas de la enseñanza de las matemáticas que nos interesan. Entonces, digamos, vamos conociendo lo que se hace en otras partes, qué problemas están resolviendo,
qué retos están enfrentando los estudiantes y cómo se están resolviendo, y se va creando este cuerpo de conocimiento sobre la educación matemática. El libro es muy interesante, es muy caro también, pero es muy interesante, y lo que plantea básicamente es hacer matemáticas es generalizar, es validar, a lo que me refería con el lenguaje hace rato, comunicar con exactitud, modelar, simbolizar, definir, y el uso de símbolos y esquemas para poder compartir de manera concisa y precisa lo que estamos haciendo. Por ejemplo, es muy claro en estadística. En estadística, si yo les muestro una tabla de datos, la mayor parte de la gente no la va a leer y no va a poder entender, a menos que se llame John Nash, qué es lo que está guardado ahí. Pero si uno no se llama John Nash, ver un montón de números, se pierde uno en el esquema. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hace gráficos. Puede ser diagramas de barras, puede ser histogramas, puede ser diagramas de pie o lo que ustedes quieran, pero la manera de comunicarlo en forma gráfica es mucho más eficiente que si nos la muestran en una tabla, por ejemplo, de números, ¿no? Una tabla de Excel, por ejemplo. Es mucho más eficiente que si me la platican, porque entonces no veo nada. Quizá que registre, pero no veo nada. Y si me lo ponen, por ejemplo, ya si yo conozco el lenguaje de los símbolos, y me lo ponen como una ecuación, como una función, donde yo puedo entender el comportamiento, bueno, pues eso es todavía un grado más alto de concisión, de precisión, pero sí está limitado a los que pueden entender ese lenguaje. Pero básicamente esto es lo que se llama matematizar, es busco analogías, tengo este problema, veo cómo se ha resuelto previamente, o si tengo yo un ejemplo en un poquito, digamos, con números un poquito más pequeños tal vez, o un caso más simple de geometría o lo que sea, para poder comprender de qué se trata, y a partir de ahí comienzo a elaborar una respuesta. Y luego la tengo que validar y luego la tengo que comunicar. Entonces, todo eso es hacer matemáticas. Y contrasta mucho con lo que se muestra como matemáticas a través de los libros de texto. Es decir, ustedes agarran un libro de texto, el que ustedes quieran, el que sea, sobre todo el Baldor, que alguien se molestó en la mañana porque dije que era un pésimo libro, pero el Baldor no es un libro de texto, es un libro de ejercicios, y es como se usa mucho para mostrar el poder del maestro de matemáticas frente a los alumnos. Es como algo para aterrorizar, pero no es un libro que sea invitante, que sea como que uno disfrute el viaje, la inmersión en él. Es otro tipo de cosa. Y justamente buscan lo que hay adentro de cualquier libro de texto, pues es lo que ha habido desde los tiempos más remotos, digamos, al estilo de Euclides. Hay una serie de elementos y luego las definiciones, las fórmulas, no sé qué, y el cómo se usan. A veces es mucho más didáctico Euclides que un libro de texto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que contienen? En general, lo que se llama el Vademecum de matemáticas, que de verdad yo ni sabía que existía algo así, pero existe como libro. Y es como todo lo que usted quiso saber de matemáticas desde que se crearon hasta este momento, en un formato a veces difícil de digerir. Los problemas son estereotipados, a veces las soluciones dice es trivial y se deja al lector, o es obvio, y la verdad es que nunca es obvio, nunca es trivial, porque lo que el autor nos presenta es el objeto terminado, es decir, lo que cuando resolvió el problema, suponiendo que lo hizo él por primera vez, ya que terminó de resolverlo y ponerlo bonito, es lo que nos comunica, sin dejarnos ver el proceso. Y el alumno que ve eso se desanima. O sea, en esos tiempos, muchos de los alumnos se desaniman porque a la primera no les sale como al autor. Bueno, no, porque no salen a la primera en general, los problemas. Los ejercicios que vienen al final de cada capítulo, bueno, sí, porque están hechos para eso, para que yo practique lo que acabo de ver en el capítulo, pero no para que yo realmente comprenda los procesos y cómo se generan las ideas. Pero eso es lo que se hace. Entonces, y en esos tipos de problemas, no se pretende que el alumno pueda aplicarlos en otro contexto más adelante, o que sirvan como escalón, digamos, para entender una problemática más complicada. No se validan las respuestas, no se trata del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, sino del aprendizaje de algoritmos, básicamente. ¿Hay excepciones? Sí, sí hay excepciones. Pero, digamos, los libros de texto tradicionales, comerciales, no van enfocados en esa dirección.
esto hace, por ejemplo, en este momento en México es algo muy triste, porque uno no puede explicarse de qué manera surgió eso, pero voy a hacer aquí algo, voy a dejar de compartir y voy a compartir inmediatamente otra vez. Es muy grave porque en estos tiempos de crisis en que hay que dar atención a los niños, porque es importante que estén en la escuela por alguna razón, y además que lleven uniforme y se sienten muy peinados, todo, como si estuvieran en la escuela. La Secretaría de Educación Pública del país decidió que la mejor manera de hacer llegar la educación a los niños, la educación pública, es a través de videos que se transmiten en televisión abierta y en YouTube. Y entonces verdaderamente es algo terrible. Este es el primero. El primero les voy a poner, verdaderamente, les pido una disculpa porque el nivel es terrible. No más que eso se active y no sé por qué no se activa. Y ya. Realicemos las siguientes multiplicaciones con calculadora. Puede ser cualquier tipo de calculadora, una de bolsillo, celular o la de la computadora. Si multiplica 5 por 25, obtendrá 125, mientras que si multiplica 5 por 2.5, el resultado que obtendrás es 12.5. Veamos qué es lo que permanece constante y qué es lo que cambia en cada uno de los casos. El primer número es el mismo en ambas multiplicaciones. El segundo término usa los mismos dígitos, 2,5, 2,5, con la diferencia de que aquí hay un punto decimal en los resultados. Podemos ver que los dígitos son exactamente los mismos, 1, 2, 5 y 1, 2, 5. La diferencia es que aquí hay un punto decimal. ¿Qué pasa si el punto decimal está en otra posición? Por ejemplo, en el primer caso obtendremos 128, mientras que en el segundo caso obtendremos 1.28. Bueno, lo voy a detener ahí. Ustedes lo pueden ver, los enlaces están ahí. Verdaderamente es terrible. Para aprender a multiplicar con calculadora no se requiere que alguien le explique. Digamos, mi hijo a los 4 años jugando aprendió decimales por su cuenta sin que nadie le tuviera que explicar nada. Y cualquier niño lo hace, no solamente mi hijo. El siguiente video es para sexto de primaria o algo así. Olvida que ya les enseñaron a multiplicar con decimales con calculadora, aparentemente. Y entonces se trata de encontrar el perímetro de una figura. Bueno, y uno quisiera que las cosas funcionaran como uno las planea, pero este video no, por alguna razón no está corriendo bien. Y entonces... ¿Qué es el perímetro de una figura? Es lo que mide su contorno y lo puedes calcular sumando las medidas de los lados que la forman. Como ejemplo, tenemos este cuadrado cuyos lados miden 4 centímetros. Su perímetro será el resultado de sumar 4 más 4 más 4 más 4, lo que nos da 16 centímetros de perímetro. Entonces, trabajaremos con la primera figura. ¿Cuánto mide su perímetro? Tenemos que la figura tiene 8 lados. Su nombre es octágono. ¿Cómo podemos encontrar la medida de un lado? Midiéndolo con una regla. Si cada uno de los lados de la cuadrícula midiera 1 centímetro de lado, el lado del octágono mediría 2.2 centímetros. Por lo tanto, para calcular el perímetro, podemos sumar 8 veces 2. Otra vez, lo voy a dejar hasta ahí. O sea, está mal diseñado. Y si ustedes lo ven eso en la televisión, pasan del primer video al segundo sin transición. No hay ningún apoyo. Aparentemente los niños pueden
mandarle a su maestra preguntas por WhatsApp, creo, pero el planteamiento, bueno, por ejemplo, en este caso, pues resulta que si yo saco por la calculadora la longitud del lado del octágono, no mide 2.2, de manera que si sumo todo eso, en lugar de multiplicar el lado por 8, pues, y corto un listón de lo que eso dice, no me va a alcanzar para rodear el octágono. O sea, el uso práctico del perímetro que me puede servir para calcular, no sé, un mantel, o cuánto hilaza, o cuánto encaje necesito para algo, o cuánta cuerda necesito, no se puede derivar de eso que veo ahí, porque está mal explicado, porque está mal calculado, y porque simplemente olvida que los niños a esa edad seguramente saben más que lo que les están explicando ahí. Eso es grave. Y eso me recuerda, hay un cuento que se llama La sensación de poder, está aquí en el enlace, donde, lo voy a contar muy brevemente, es alguien que en el futuro, porque los cuentos de Asimov son en el futuro, lamentablemente ese futuro ya está aquí, que es esto que está aquí, precisamente. Alguien en el futuro, pues de casualidad o de alguna manera, encuentra cómo poder multiplicar 7 por 8 y da el resultado, sin calculadora. Y entonces se convierte en el fenómeno, en la sensación del mundo mundial, porque es alguien que cómo le hizo para poder saber que 7 por 8 da 56. O sea, y ahí el cuento gira en torno a eso. Bueno, aparentemente, pues Asimov, el futuro ya lo alcanzó, y estamos en esa situación donde o multiplicamos con calculadora o no sabemos multiplicar nada. Y eso es grave, porque aparte no sabemos para qué sirve esto, ni cómo aplicarlo en esto luego en cosas que tienen una realidad práctica para cualquiera y no necesariamente para los que van a estudiar ingeniería o matemáticas o cosas por el estilo. Simplemente alguien que necesite utilizar el conocimiento en una aplicación dentro de su casa o su taller, lo que sea. Todos. O tal vez te parezca más fácil multiplicar 8 por 2.2. Muy bien. Ok. En ambos casos, nuevamente, Muy bien. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, me había referido ya al principio a esto. Bueno. Antes de seguir, una pregunta corresponde a esos videos. Sí. Te preguntan que si esos videos pertenecen al mismo nivel educativo. No. El primero es el de la multiplicación es para tercero de primaria. O sea, niños que tienen 9, 10 años. 9 años, digamos, en promedio. Y el otro es para niños de sexto de primaria, que es el fin de la educación básica. O sea, niños que van a entrar a la secundaria. Y es grave. Y también pregunta que cuál es más conveniente en la ciencia de las matemáticas. ¿Perdón? ¿Qué método es más conveniente en la ciencia de las matemáticas ante las necesidades actuales de la sociedad? ¿Constructivista o constructivista? Vamos hacia allá. Vamos a ir hacia allá en este taller, es decir, por eso estaba el diagrama que parecía Sefirot al principio. Vamos hacia allá, es decir, okay. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita en ese momento, bueno, puedo responder rápidamente, pero justamente el taller va en esa dirección, ¿ok? ¿Sí? Ok. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces? Pues que, no sé en sus países, pero yo creo que ocurre en todas partes, por lo que me he enterado con otros colegas, las editoriales se han apropiado de la educación, al punto de que entonces nos mandan ya... Realicemos la siguiente... Nos mandan ya el programa en algún formato. Las escuelas, las universidades, sobre todo las privadas, las públicas no tengo tanta experiencia, pero el programa de un curso es básicamente el índice, el temario de un libro de texto, el que se haya escogido, el más popular. Y luego la editorial nos manda, por ejemplo, esto, enlaces donde están ya los exámenes prehechos, de manera que el control lo tiene el sistema. ¿Ok? El último curso de matemáticas que renuncié aquí en una universidad local, privada, fue precisamente porque mi trabajo sería que los estudiantes entraran a esa base, a esos sistemas, y ahí presentaran los exámenes, y yo nada más tendría que coordinar. Bueno, ese no es mi trabajo. Con la pena, yo no trabajo para eso. O sea, es otra cosa que yo voy a hacer, no entrenar a los estudiantes a que resuelvan exámenes basados en los libros fulano, sutano y mengano, que ahí dice, por ejemplo, de Sokowski, de Larson y de Stewart.
Y con eso hacen los exámenes y el alumno aprueba si aprendió a resolver los ejercicios de ese libro, de esos libros. No digo que sean malos los libros. Como apoyo, en algunas partes del curso pueden ser muy buenos. Cualquiera. De hecho, mis alumnos pueden ser el que tengan en su casa. Pero no puede ser eso solamente la educación matemática. La educación matemática va más allá de eso. Y a eso vamos allá. Y eso tiene que ver con otro cuento de Asimov que se llama Profesión. Y en este caso, el cuento que es un poco más largo que el otro, o bastante más largo que el otro, pues lo que cuenta es a un joven, un niño, que a los 7 años lo llevan a un centro, le implantan un chip y en ese momento sabe leer. O sea, el niño no tiene que aprender a leer. ¿Okay? Así como ahorita Elon Musk está insertándoles chips a los cerdos para ver no sé qué rollo, bueno, en el futuro, dice así, te implantan el chip a los 7 años y ya sabes leer. No tienes que hacer nada. Y pasa el tiempo y cuando cumples 18 vuelves a ir ahí y te ponen otro chip y tienes una profesión. Ya. No tienes que estudiar, no tienes que sufrir. Y mis estudiantes luego dicen, ay, maestra, pero qué buena sería esa idea. Ok, vamos a terminar de leer el cuento. Uno de los chicos decide que cuando le van a poner el chip de la profesión, dice, espérame, yo quiero que me pongan el chip de ingeniero quién sabe qué cosa para ir a Marte. ¿Y tú cómo sabes que hay eso en Marte? Ah, porque lo leí. ¿Y dónde lo leíste? Están todos sorprendidos, pues en tal parte. Y entonces no le ponen el chip, sino que lo mandan a una especie de centro de rehabilitación, digamos, de alguna manera. Y es el escándalo de la familia y todo lo que ustedes quieran. Él se escapa, va a las Olimpiadas de su época y entonces se da cuenta que uno de sus compañeros que fue programado, le pusieron el chip en la época en la que a él se la debieron de poner, está compitiendo y se desanima mucho porque el compañero pierde. ¿Por qué pierde? Porque el chip que le pusieron ya no sirve para resolver los problemas que se están planteando en el momento de la competencia. Y si ustedes creen que es ficción, pasó en el Politécnico Nacional de México hace muchos años la carrera de ingeniería eléctrica, porque no era electrónica, era eléctrica, estaba basada en el desarrollo y el funcionamiento de los bulbos, porque esa era la tecnología de la época. Nada más que luego vino el transistor, la tecnología cambió, y los alumnos no estaban formados para seguir aprendiendo de manera que pudieran reorganizar su conocimiento y adaptarlo a las nuevas situaciones. Una generación que no podía ser, ¿cómo se llama? Reconstruida, regenerada, como quieran llamarle, porque no tenían las herramientas justamente del pensamiento autónomo, para seguir aprendiendo, de crítico, lo que ustedes quieran. Por ahí va la historia del cuento, no se las puedo contar completa, porque si no se les quita el chiste al asunto. Entonces, es algo que sí es grave, es algo que está contemplado por Asimov, y Asimov le ha atinado un chorro de sucesos que estamos viviendo. Bueno, esto es algo que ya había presentado en una ponencia previa, pero esto que está pasando, digamos, cómo las editoriales se hacen cargo de la educación y lo que hacen es empujar a los alumnos a que hacen exámenes, básicamente, a que aprendan a pasar exámenes, y los profesores colaboran con eso, fue denunciado por Galois hace 200 años. ¿Okay? Aquí está el enlace a la carta está aquí, no la puede leer ahí, la letra no se puede saber, pero aquí está el enlace a la carta. Ahorita les voy a poner el enlace de la presentación, por cierto, para que lo puedan ustedes tener. Pero aquí está el enlace a la carta, o sea, no es algo nuevo, es algo que ocurre desde hace mucho tiempo, pero que, pues, aún sabiéndolo, creemos que es más conveniente por alguna razón para nosotros como docentes, es como muy padre, ya tengo la clase hecha, nomás le doy una ojeada al libro y llego y hago mi clase. Tiene un riesgo muy grave, por ejemplo. Aquí en México, y otra vez no sé cómo pasa en sus países, aquí en México, los salarios de los profesores de planta y tiempo completo de las universidades eran muy altos. Pero luego decidieron las universidades privadas bajar los salarios, ¿okay? Cortarlos, pero al mínimo. Y más todavía, despedir a los profesores de planta y tiempo completo porque les costaba mucho dinero pagarles y en el salario y las prestaciones. A cambio, contratar profesores jóvenes recién egresados de las maestrías sin planta, sin prestaciones y con un salario mínimo, ¿no? O sea, como 150 pesos la hora, una cosa del estilo.
¿Por qué? Porque hay mucha demanda de trabajo. Es exactamente lo que pasa en cualquier maquiladora. Hay mucha demanda. Entonces, cualquiera con el libro puede dar la clase. Basta con que entienda lo que dice ahí. Y eso ha hecho que los profesores de matemáticas bien formados, pues no tengan cabida ya además en esos lugares, porque además suelen ser más exigentes. Digamos, la gente que trabajó conmigo en el Departamento de Ciencias y Humanidades del TEC de Monterrey, aquí en León, decidió no volver a trabajar ahí, porque se trataba de complacer al cliente, que sea facilito, que se resuelvan puros problemas del libro de texto y cosas por el estilo, y decidieron que, ¿saben qué? Ahí muere. O sea, mejor no de clase. Entonces, tiene ese aspecto negativo para los docentes, ¿cómo se llama? El mercado de trabajo deja de ser un lugar donde uno realmente puede desarrollarse, puede hacer lo que uno le gustaría hacer y enseñar como le gustaría enseñar, porque lo que están pagando las instituciones privadas, los colegios privados, es alguien que sea capaz, simple y sencillamente, de repetir lo que está en el libro de texto de acuerdo con lo que ya ha sido establecido, y nada más. Bueno, ahorita les voy a pasar el enlace a la presentación, porque justamente en ese enlace van a encontrar el enlace a los cuestionarios que siguen, porque ustedes van a tener que participar. Es parte de un curso, porque eso no es una conferencia, es un curso. Entonces ustedes van a encontrar ahí el enlace. Voy a poner en el chat. Encuentren en el chat. Ando como perdida, ¿eh? Aquí. No, sí, aquí. Aquí. Entonces en este momento voy a pegar ahí el enlace a la presentación de hoy, y ahí van ustedes a encontrar precisamente esto que dice aquí, el cuestionario. Entonces, decía, esta práctica de que un curso se organice en torno de un libro de texto prehecho por alguien que se dedica a vender ese tipo de materiales. Digo, Stuart tiene como 5 libros de cálculo, y lo que varía ligeramente son los ejercicios y de una edición a otra el número de páginas, pero básicamente el contenido es el mismo. Entonces, pero pues es económico en muchos sentidos. El coordinador no tiene que coordinar nada porque está todo hecho. El profesor tiene que agarrar el libro y pedir que lo compren los alumnos. Los ejercicios están ahí. Haces 25 ejercicios que quién sabe quién va a calificar, porque luego no les alcanza el tiempo. Y el alumno tiene una ilusión de que aprendió. ¿Okay? Yo digo que eso no es la educación matemática. Entonces, el cuestionario tiene esas preguntas. En caso de que el curso que usted imparte, ¿usted lo diseña o se lo da a la autoridad? De cualquier manera que sea. Si es algo predefinido, ¿lo debe seguir al pie de la letra o tiene libertad de cátedra? En el caso de que usted diseñe su curso y seleccione o construya sus materiales, ¿en algún momento desiste de enfocar el curso como lo había diseñado? Y la otra, su diseño curricular toma en cuenta alguna taxonomía para la definición de las metas curriculares. Esto que está aquí depende de la taxonomía de Bloom y está modificada por Anderson. Es decir, Bloom definió la taxonomía hace 75, algo así, y sigue siendo un instrumento muy valioso cuando uno trata de desarrollar una propuesta curricular. Normalmente, lo que hacemos es memorizar, comprender y aplicar, que es lo que pasa en el mejor de los casos en los videos que les mostré. ¿Ok? Memorizo, comprendo, aplico. Ya. Estas son las categorías del nivel bajo. En el nivel alto, tengo que analizar, evaluar y crear. Por lo menos. Profesora, disculpe. Sí. Los asistentes dicen que no pueden ver el enlace. No pueden ver el enlace? ¿En dónde? ¿En la presentación? El enlace que usted envió al chat, que no lo pueden, no me envía a ningún lado, al parecer. Eso dicen. Está como raro. De ellos. A ver, déjenme. Por favor. Dice que la gente que lo está viendo. A ver, va otra vez entonces. A ver, vamos a ver si
hay como un Disculpe, retraso. es que usted lo envió solamente a los panelistas. No lo envió ¿Perdón? es que usted lo envió únicamente a los panelistas. El asunto es que tiene como algo raro aquí, porque, a ver, aquí, ya. ¿Ya se ve? Gracias. Ok, Muchas gracias. muy bien, Muy amable, perdón. por favor. Ok. Entonces decía que decía yo, nada más que esto esto está como raro, perdónenme. Ahí está. Decía yo que cuando nosotros diseñamos cualquier unidad de estudio, voy a quedarme aquí porque si no se vuelve un lío. Cualquier unidad de estudio, lo que hacemos es precisamente, ¿sí la ven? La presentación, ¿verdad? Es tomar en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿ok? Y la idea siempre ha sido ir hacia los niveles superiores, no quedarnos en la parte de abajo, ¿ok? Probablemente algunas escuelas técnicas se queden aquí abajo porque esa es su misión, ¿ok? Están formando técnicos, operarios, y no les importa desarrollar otro tipo de habilidades. Pero en la educación, digamos, de largo plazo, sí nos interesa todo esto. Conste que no digo que a mí no me interese que los técnicos aprendan. Yo creo que también los técnicos tendrían que aprender. Ok, y entonces ustedes van al cuestionario que tienen ahí y van a responder ahí las preguntas del cuestionario. Y para eso tienen 10 minutos, ¿ok? Que empiezan a correr a partir de este momento. Disculpa, profesora. Sí. Algunos preguntan que dónde está el cuestionario. Hay un enlace en la diapositiva 11. Hay un enlace al cuestionario. Dice cuestionario, está marcado con rojo. Ok, gracias. Ahorita tenemos ya, pues, un montón de respuestas. Tenemos 34 respuestas ya. Y tenemos unas gráficas muy interesantes. No, sí, ya están bastante avanzados en eso. Algunos. Sí. No, se supone que todos deben poder ver luego las respuestas. O en este momento las pueden empezar a ver. Cómo está respondiendo.
Mucha gente responde, listo, listo, o sea que ya están acabando. Llevamos 75. ¿Sí? Ok, Sí. qué bueno. Interesante. 80 ya. Una pregunta para los asistentes. ¿Se debe responder el cuestionario siendo yo o no maestro? Los que participen, sí. O sea, gracias. Sí. No, son muchos, ¿eh? Ya llevamos 100. Ok. Profesora, otra cosita, disculpe. ¿Sí? Algunas personas me están preguntando que para que usted le diga el nombre completo y exacto de los libros que usted mencionó. El libro Ajá. de álgebra de Euler, Sí, matemáticas aplicadas de Terry Tao. no. Por El favor. libro de Euler se llama Elementos de álgebra en inglés y está en Amazon. Para el Kindle cuesta $2, porque es la versión más decente porque el libro impreso cuesta más. Pero en Kindle, que es además automático tenerlo, cuesta como $2. Pero son elementos de álgebra de Euler. El enlace se los pasé en la mañana en las respuestas a mis preguntas, que las tenía por escrito, les pasé todo eso y el enlace. Y del blog de Terry Tao, yo no hablé del libro, hablé del blog de Terry Tao. El profesor, que no me acuerdo cómo se llama, les puso el enlace al blog de Terry Tao, donde pues Terry muestra todo lo que hace y con lo que comparte y cómo lo hace en un blog. Es algo, digamos, aquí en México no se da mucho que los matemáticos participen en redes, pero Terry sí participa en las redes, así es activo, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, pero no, ese no es un libro, ese es un blog que se llama What's Up o algo así se llama. ¿Qué pasa? O algo así se llama. En un momento, si quieren, lo busco y se los comparto y les comparto el enlace al libro de Euler también y a las respuestas que di en la mañana. Por favor, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, a mí ya se me acabó el tiempo porque me salí para poder compartirles eso, pero les quedan como 2 minutos y en ese tiempo yo voy a buscar el libro de Euler. Sí, quedan 2 Sí, aproximadamente.
Sí. Ahí va el libro de Amazon. El título, digo, el enlace al libro de Amazon. Ah, ya compartieron el blog de Terry Tao. ¿Ok? Sí, ya lo compartieron. Ya. Gracias. Y ahí está ya lo del libro de Euler. Y las respuestas a mis preguntas en la mañana también ayudan. Muy bien, yo creo que eso nos terminó el tiempo. ¿Sí? Estoy seguro, ya no lo veo. Ya no lo puedo ver. ¿Perdón? Ya no lo puedo ver el tiempo. Porque está en 10 minutos apenas. Entonces, no sé, Sí, lo que pasa es que sí, ya no se ve porque me tuve que salir yo de la pantalla para poder ver ¿cómo se llama? Okay. Para poder ver para poder ir a buscar los enlaces. Ok, entonces vamos a regresar. Ok, ahorita les voy a decir entonces cómo quedó el asunto de las preguntas. Respondieron 128 personas, ¿ok? Y de esas 128 personas, según los diagramas que se muestran, el 25.9% dice que el curso lo define su coordinador, ¿ok? Las preguntas se acuerdan cuáles eran, ¿no? ¿Quién define el curso? Bueno, el 25.9 es el coordinador, el 28.8 es el propio profesor el que lo diseña, y el resto, pues, es mixto. Partes vienen prediseñadas, partes las diseña el profesor. Si es predefinido, el 15% dice que debe seguir al pie de la letra, con un libro de texto además preseleccionado por alguien. El 26.6 dice que lo debe seguir al pie de la letra, pero el profesor decide con cuál libro, y el resto, que es el 58.3, tiene total libertad de cátedra para seguir el programa, como él pueda. Cuando diseñas su curso, ¿en qué momento desiste de enfocarlo? Si es que desiste en algún momento. Bueno, hay un 12.2 que nunca ha tenido que cambiar de enfoque, y probablemente eso sea en el nivel superior. No lo sabemos porque no se me ocurrió preguntar en qué nivel trabajaban. Luego tenemos un 5.8 que ha optado por abandonar un curso cuando los alumnos carecen de los prerequisitos necesarios, y el 82% ha cambiado de enfoque cuando los estudiantes no pueden seguir el diseño que ya tenían preparado.
sea prediseñado o sea diseñado por el profesor, el 82% de los casos tienen que modificarlo. Y en cuanto a la taxonomía, hay un 45.3% que dice que sí, siguen algún equivalente a la taxonomía de Bloom. Hay un 26.6% que dice que no conoce las taxonomías. 13.7% desconoce cómo diseñaron el curso, se lo dieron y ya. Y el 14.4% tiene algún elemento para suponer que siguen alguna taxonomía. O sea, eso es realmente lo que sale de ahí. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con el nivel en el que dan clase y el tipo de escuela en la que trabajan también. Yo me imagino que de eso depende, no sé. Digamos, me gustaría abundar más, meterme un poco más a saber, pero realmente el tiempo es muy limitado como para saber eso. Bueno, pero eso es, digamos, se supone que todos tienen acceso a esas respuestas. Ahorita está cerrada ya la encuesta, ya nadie más puede responder, pero con lo que está ahí, ustedes pues pueden mirar esto que acabo de contarles y pueden extraer conclusiones o pueden buscar algunos enlaces o lo que sea. Ok, entonces vamos a la parte en la que yo dije que me iba a centrar, que es la resolución de problemas como una actividad necesaria. Hablando de la taxonomía de Bloom, bueno, pues esta actividad requiere de las habilidades del pensamiento superior para producir conocimiento formal, riguroso y aplicable al análisis y solución de los problemas que se enfrentan dentro y fuera de la vida estudiantil. Y eso no importa cuál es el área de estudios a la que se dirijan los estudiantes. Hace 2 semanas estuve impartiendo un curso, un mini curso a los estudiantes de la UNAM aquí. Son estudiantes que ya cursaron probabilidad estadística, son estudiantes de economía, pero son incapaces de dibujar un diagrama de árbol, por ejemplo, para el problema de tengo un cajón con calcetines rojos y negros, sin mirar saco un calcetín, saco un segundo calcetín, sin mirar, y la pregunta es, ¿cuántos calcetines tendría que haber mínimamente en el cajón para que los 2 calcetines que saqué fueran rojos? ¿Okay? Entonces, yo hice el experimento de sacar 2 calcetines y la pregunta es, ¿cuántos calcetines tiene que haber en el cajón para que los 2 que saqué sean rojos? Bueno, hacer el diagrama de árbol para esa situación fue imposible para ellos. Resolverlo, bueno, hubo una niña, una chica que lo hizo, planteó el diagrama de árbol, pero ese es otro problema que tiene que ver con los libros de texto y la manera de enseñar. Es decir, planteó una multiplicación, digamos, la probabilidad del primer evento por la del segundo evento, y eso le producía una ecuación de segundo grado. Entonces intentó con un número y el resultado, calculó completo sin fijarse en el discriminante, le daba un irracional. Entonces decidió que eso no tenía sentido y lo abandonó. O sea, si no me sale la primera, ya se acabó. No sirve. No, resulta que en el segundo intento le hubiera dado la solución correcta. O, con mirar el discriminante, hubiera dado la solución correcta, hubiera encontrado la solución más rápidamente. Pero no están acostumbrados a hacer eso. Están acostumbrados tienen una ecuación cuadrática y la resuelven hasta el final, aplicando todo porque no hay esta comprensión de lo que están haciendo, ni del tipo de soluciones y de qué dependen las soluciones. ¿Verdad? Entonces, y se desaniman a la primera porque en los libros de texto es a la primera que se resuelve el ejercicio. Entonces, no hay esta disposición, no se ha generado en ellos la disposición para buscar alternativas o para utilizar diagramas, que es lo que, por ejemplo, Paul Jassy dice en su libro súper reconocido de cómo plantear y resolver problemas, hacer esquemas, hacer diagramas, para poder comprender. Entonces, si como dice Halmos, los problemas son el corazón de las matemáticas y es nuestro compromiso como docentes hacer que los estudiantes de cualquier área, técnicos, ingenieros, científicos, humanistas y los investigadores, por supuesto, sepan hacerlo, sepan entender y aplicar las matemáticas. ¿Para eso podemos usar los problemas? La respuesta es que sí, para eso. Y bueno, él hace toda una apología de los problemas y cuenta cómo para él, sus estudiantes que pasaron por sus sesiones de problemas, fueron luego exitosos profesionistas del área que haya sido. Digamos que mi experiencia, y no me comparo con Halmos, sino comparo a mis alumnos, es básicamente la misma. Mis alumnos han aprendido así
y son en diferentes áreas que van de la abogacía a la medicina, pasando por las ingenierías, lo que ustedes quieran, muy, muy buenos. Todos, hasta ahorita. Bueno, casi todos. Hay algunos que nunca quisieron entrar a ese juego. Entonces, el punto principal de la enseñanza de las matemáticas es desarrollar la táctica de la resolución de problemas. Eso lo dice Polya. Y su libro está dedicado, el libro de cómo plantear y resolver problemas, está planteado para proponer una secuencia de pasos que ayuden a comprender el problema para luego buscarle una alternativa de solución. Ayer vi por no sé qué vez la película sobre John Nash, una hermosa, Beautiful Mind, no sé cómo se llama en español, y es eso, es decir, los problemas pueden tener diferentes soluciones, pero el problema de uno es plantear una solución. Y él lo aplica incluso para librarse de los problemas que le provocaba la esquizofrenia, ¿no? En lugar de internarse en un manicomio. Entonces, sí, o sea, los problemas están para resolverse, pero tiene que encontrar la manera de acercarse a esos problemas. Y la manera de acercarse, pues es esto, es hacer un diagrama, ponerlo en mis propias palabras, o sea, cómo lo interpreto yo, y asegurarme con un interlocutor de que lo que estoy interpretando corresponde a lo que acabo de leer o lo que me acaban de decir. O sea, yo creo que eso es parte. Entonces, eso, y entonces sí, generar todos los recursos y conocimientos, y a veces tengo que ir a buscar en algún manual, algún libro, en internet o donde sea, cuál es el concepto que me hace falta o el instrumento que me hace falta para resolver el problema. ¿No? Digo, no, creo que es Einstein que dice, yo no lo sé todo, pero sé dónde ir a buscar. Y eso es tan importante como saber. O sea, saber dónde voy a buscar lo que necesito. Y eso quiere decir que me sé plantear las preguntas de manera correcta y precisa para ir a buscarlas. En Google Escolar, o lo que ustedes quieran, pero tengo que poder poner eso de manera más o menos concisa y precisa para poder ir a buscar la información, que tiene que ver todo con el lenguaje, con las habilidades de comunicación y de una riqueza de lenguaje importante. Muy bien. Y entonces hablamos, otra vez, reitero, la distinción entre lo que es un problema y lo que es un ejercicio. ¿Okay? Normalmente en los libros de texto, desde que el mundo es mundo, el ejercicio se propone al final de una exposición para asegurar que el estudiante comprendió la explicación y el procedimiento que se le mostró y lo aplica a una situación semejante a la que el maestro hizo en el pizarrón, por ejemplo. Y luego lees un entrenamiento y tienes que responder 50 millones de problemas, ejercicios semejantes hasta que te lo aprendas muy bien. La definición de problema que puse aquí, que es algo que yo construí a partir de aquí está el enlace, a partir de un trabajo con docentes de primaria. Fue muy interesante porque precisamente los profesores decían, y está escrito en el texto, documento, que lo que hacen es poner problemas que son como, por ejemplo, en lugar de poner al niño de primaria a sumar 3 y 5, lo que hago es decirle, Juanito tenía 3 canicas y le regalaron 5. ¿Cuántas tiene ahora? Y luego le digo, ok, a Pedro le dieron 5 canicas de regalo de cumpleaños y luego no sé, se ganó 4. ¿Cuántas tiene ahora? Y ellos mismos dicen que en realidad se trata de disfraces de operaciones, ¿ok? Lo que yo quiero es que el niño repita y repita y repita y repita el algoritmo de la suma. Y entonces le disfrazo los ejercicios para que sienta que son problemas diferentes. Curiosamente, los rusos proceden al revés, bueno, procedían al revés por lo menos hace 40 años. Es decir, no tengo el texto ahorita porque pues en alguna caja debe estar, pero en el documento lo que hacían era comenzar por poner, por ejemplo, yo tengo 5 flores, me regalan otras 4, ¿cuántas tengo ahora? ¿Okay? Pero luego lo cambiaban por alguien. Tenía 4 flores, le regalaron 5, ¿cuántas tiene ahora? O sea, lo van despersonalizando. Y llegaban al X más Y igual. Es decir, iban abstrayendo de una situación, digamos, típica, cotidiana, en palabras muy sencillas,
iban abstrayendo gradualmente hasta que eso se convertía en símbolos, despersonalizando el problema y haciendo que las cantidades fueran, pasaran de ser objetos concretos a objetos abstractos. Y entonces en ese proceso generaban el conocimiento, el manejo de los símbolos algebraicos y la aritmética de los símbolos, o sea, los elementos del álgebra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ocurre al revés. Ocurre al revés y entonces el asunto es que esto se habla de ese artículo desde hace 30 años, entonces ahorita es todavía peor según lo que acabamos de ver en los videos. O sea, no, ni siquiera hacen lo que se hacía hace 30 años, ¿no? Entonces, el problema tiene que ser algo que rete al estudiante. Si ya lo sé resolver, ya no es un problema. En los libros que yo llevaba en la carrera, por ejemplo, mi área es el álgebra abstracta, o sea, teoría de grupos y ese rollo. Pero había, por ejemplo, el libro de Herstein, que tenía los ejercicios graduados con 1 puntito, 2 puntitos, 3 puntitos y 4 puntitos. Los de 1 puntito a nadie le interesaban. Era lo que todos debiéramos saber hacer casi con los ojos cerrados. Uno tenía que proponerse hacer los de 3 o 4 puntitos. Es decir, los que involucraban que tuviéramos que revisar la teoría, tuviéramos que hacer una pequeña demostración al margen, cosas por el estilo, para asegurar que habíamos entendido y podíamos validar nuestra respuesta. Y de esa manera aprendíamos. ¿Ok? Entonces, son prácticas que se han perdido, o sea, ya no están, pero bueno, así funcionaba. Entonces, tenemos un segundo cuestionario. ¿Cuáles son los retos que como docente enfrenta al impartir su curso? ¿Okay? Y esos retos los puede plantear el entorno laboral, el entorno social y económico en el que se encuentra la escuela, por ejemplo. Es decir, yo estuve dando clases aquí en una escuelita sabatina, en una zona con todo tipo de carencias, donde los niños llegaban solamente los sábados sin desayunar, enfermos y sin suéter, o lo que ustedes quieran. Y bueno, eso condiciona muchas cosas, ¿no? Y ese es lo tengo que tomar en cuenta. Y los estudiantes, es decir, ¿por qué están en la escuela? Hay alumnos que, bueno, de hecho ahí me tocó una alumna de maestría en un curso virtual que me decía que yo tenía que motivarla porque ella estaba en la maestría porque su hijo la había inscrito. Ok, ese no es mi trabajo. La motivación tendría que ser intrínseca y no extrínseca. Pero eso es algo que también, digamos, desde muy pequeños condicionamos al alumno que si sacas buenas calificaciones, te doy esto, te compro el carro, te no sé qué. Y entonces se va perdiendo el interés por aprender por sí mismo, del aprendizaje por sí mismo. Aprendemos porque si sacamos buenas calificaciones nos van a pagar un viaje, nos van a llevar a comer o lo que sea. Y esperamos que sea el otro, alguien, el que nos empuje, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esos son los estudiantes. ¿Por qué están estudiando lo que están estudiando? ¿Quién sabe? No sabemos, yo no sé. En general, de algunos sí sé, de otros no sé. Y en todo caso es cómo damos respuesta a esas problemáticas. Y entonces, para este cuestionario, tienen ustedes 15 minutos. Y los monitoreo por acá. Disculpe, profesora, disculpe. Sí. Hay una pregunta bastante extensa, ¿no? Se la leo para que usted entienda bien. Digo, es muy importante enseñar el uso de las herramientas como los diagramas y la contextualización de los problemas, pero todo se pierde al momento de presentar las pruebas del estado, ya que estas, aquí dice, ¿no? Bandean a los jóvenes con muchísimas preguntas y los limitan a resolver cada pregunta en 2 minutos. ¿Sí? ¿Usted qué opina sobre eso? No, me parece una práctica horrible. O sea, no, pero ese es justamente eso. Las escuelas, digamos, los gobiernos, se han visto, por alguna razón, creen que esto de responderle a la OCDE y a las pruebas PISA y a las pruebas no sé qué, es el objetivo de la enseñanza, de la educación. Y que mientras más hábiles seamos para responder eso y los alumnos salgan mejor preparados para responder eso, mejor formados para la vida van a estar. Bueno, no es cierto. En primer lugar, porque, digamos, las pruebas estandarizadas pueden medir unas ciertas cosas, por ejemplo, el dominio del algoritmo y cosas por el estilo,
Pero los procesos de razonamiento no tienen por qué tener el mismo patrón que sigue un algoritmo. Es más, ni los algoritmos. Si ustedes me pueden hacer operaciones ahorita, seguramente 2 y 2 me van a dar 8 o cualquier cosa del estilo, no sé, cualquier cosa. Porque no estoy concentrada en eso. Pero aparte, aparte que se me va la onda. Pero el asunto es, a veces hacemos eso para compararnos con países como Finlandia, por ejemplo, o con Corea o lo que sea, pero olvidamos que los contextos en los que se da la educación en Finlandia o en lo que sea, son totalmente diferentes. A mí me tocó en una capacitación en Tijuana para docentes, para que los alumnos de mexicanos respondieran mejor a las pruebas de PISA. Y había un problema que teníamos que responder ahí, tomado de una prueba PISA, donde se ponían las canchas de tenis y las medidas y la pelota y la raqueta y no sé qué. Y una pregunta era, ¿cuál es el peso de la raqueta? ¿Okay? Y había opciones. Es una pregunta. La otra era, no me acuerdo, sobre las dimensiones de la cancha, no recuerdo qué. Y la última era sobre por qué el color de la pelota de tenis es fosforescente. Y las opciones ahí sí eran dos. Eran una para que se mimetice con el terreno y la otra para que la puedan encontrar rápidamente, cualquier cosa del estilo. Y solamente éramos docentes de matemáticas y de lengua, los que estábamos en ese momento ahí. Bueno, entonces, bueno, yo nunca he jugado tenis, pero mi padre sí. Mi padre jugaba tenis todos los fines de semana. Y en la época, las raquetas eran de madera. Y una razón para no jugar tenis es que la raqueta era muy pesada para mi mano y me podía romper la muñeca. O sea, yo era mucho más delgada de lo que soy ahora y mucho más pequeña. Entonces, la raqueta en sí misma era muy pesada y si se humedecía, tantito peor. Entonces, asumí que la respuesta correcta era un cierto peso para evitar que uno se lastimara la muñeca. 228 gramos, una cosa del estilo. Y cuando vino de la pregunta sobre la pelota, bueno, evidentemente no es para que se mimetice del pasto, sino para poderla encontrar rápidamente. A la hora de la devolución, a la hora que tuvimos que decir, yo pedí la palabra y dije que a mí me parece que es una pregunta fuera de contexto, porque en este país nadie juega tenis. O sea, el tenis no es un deporte popular. Es el fútbol a lo mejor. El béisbol, porque el presidente decidió ahora, hace el año pasado, que es obligatorio que los niños aprendan béisbol. Pero el deporte más jugado en las calles y en las escuelas es el fútbol. Tal vez el básquetbol, no sé. Pero no es el tenis, por supuesto que no. Entonces, muchas de las preguntas que se plantean ahí, a las que aspiramos a poder responder, están planteadas en un contexto que no nos corresponde a nosotros. Y tratamos de mejorar los estándares de tiempo y no sé qué, sin que tengamos en cuenta realmente cuál es el contexto completo en el que se plantea y las diferencias fundamentales entre la educación finlandesa o coreana o la que ustedes quieran y la nuestra en cada país. O sea, no es posible. Y el gran problema, que alguien dijo algo, creo, en la mañana, o lo escuché o lo leí, no sé. Normalmente uno se va al extranjero a estudiar, por ejemplo, y hace su tesis sobre problemáticas de allá. No, yo me vine a hacer la tesis aquí, con mis problemáticas de aquí. Porque a mí lo que me interesa es lo que pasa en mi país y entenderlo para poder aportar algún tipo de solución. Digo, hacerla con los niños en Francia, pues sí, pero es otro contexto totalmente diferente, donde los niños nunca llegan sin comer, donde los niños tienen todos los recursos de tecnología que se requieren en el momento, en el contexto en el que están en este momento, digamos, del tiempo, en el periodo en el que están en la escuela. Y el docente, igual, la calificación, el nivel de estudios y todo es diferente de lo que pasa aquí. El docente ya pasa un concurso de entre 500, escogen 2 para poder darles una plaza. Entonces, es muy, muy diferente. Yo no, pero los gobiernos, pues para recibir ciertos estímulos económicos para la educación, tienen que probar que sus estudiantes, sus escuelas, alcanzan unos ciertos estándares y para eso someten a los estudiantes a ese tipo de pruebas estandarizadas, donde tienen que mostrar un desempeño de locos que no tiene ningún sentido. Eso es muy larga mi respuesta, pero eso es lo que yo creo. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo va la encuesta. Ah, llevamos bien poquitas, solamente 31, dice. Antes tuvimos un montón.
Bueno, es que ahora va escrito, ¿verdad? Bueno, ahora sí tenemos una idea de que en dónde se ubican los profesores. Tenemos un 42% de 70 respuestas en el nivel universitario, un 41.4% en el nivel de bachillerato medio superior y un 16.7% en el nivel básico. O sea, la mayoría da clases en el nivel universitario. Hay una película que a mí me parece muy interesante en ese sentido de cómo se da respuesta a los retos que plantean los estudiantes. La película en inglés se llama The Class y en francés se llama Entre les murs. Y es un caso real en el barrio del que yo vivía, de un profesor que tiene chicos en el liceo, digamos sería secundaria preparatoria, y cómo es un barrio multirracial, o sea, lo conozco perfectamente bien, multirracial, ahora es más todavía, o sea, hay gente que viene de África, porque eran colonias, gente que viene de algunas zonas asiáticas, hay gente que viene de España, por ejemplo, o italianos, árabes y cosas por el estilo, y plantean retos muy duros a veces a la labor del docente. Digamos, se explicita un poco cómo funciona el sistema y las consecuencias, digamos, de que el alumno no se pueda encuadrar dentro de la institución o dentro de las prácticas escolares. A mí me parece que es muy interesante porque, por ejemplo, en algún momento el profesor que da clase de francés en París plantea un problema acerca de que John no sé qué cosa. Y uno de los estudiantes dice, ¿por qué John? Aquí no hay nadie que se llame John. ¿Okay? Yo me llamo no sé qué y él se llama no sé qué y da nombres de culturas que no tienen ni siquiera que ver con la cultura francesa local. Y entonces el maestro entiende y lo asume. Tiene un estudiante, cuando les pide que escriban hagan una narrativa sobre su familia, hay un estudiante que no puede hacerlo. Pero entonces le permite que lo haga con base en fotografías. O sea, utiliza diferentes recursos para lograr que los estudiantes se expresen lo que él quiere que expresen en diferentes medios, ¿no? Que puede ser el medio gráfico, puede ser el escrito, puede ser oralmente, como sea. Entonces yo creo que hay muchas películas que nos dan ideas, pues, de cómo manejar situaciones que son difíciles, que afectan la vida del profesor y que afectan la vida del estudiante y, por supuesto, la vida de los compañeros también. Entonces, no es algo que sea como le vendían a uno la idea de ser maestro cuando yo terminé la secundaria. ¿Por qué no te vas como maestra rural? Es bien padre, tienes vacaciones y no sé qué. Ok, no. Eso es una mentira. O sea, sí tienes vacaciones, sí te pagan algo, no sé cuánto, pero el reto es muy, muy alto. No es solamente ir a entretener a los escuincles ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, llevamos 104 respuestas. Sí, tarda un poquito más que la otra porque esta sí es de escribir. Y no las puedo retomar todas porque pues no me aparecen todas así
a la vista. Y si alguien comenta que uno de sus retos es que obtengan un muy buen puntaje en las pruebas ICFS, lo que me imagino que son las estandarizadas. Pues no sé, así es importante que el alumno aprenda. Yo no creo tanto en las calificaciones, digamos, yo soy un caso, si ustedes vieran mi certificado de estudios de la carrera, se darían cuenta que hay dos etapas, la primera, los primeros 4 semestres y los últimos 4 semestres, donde yo realmente ya estaba comprometida con la carrera. Los primeros 4 eran muchas cosas, ¿ok? La revolución, la socialización y muchas cosas. Y con mi hijo más o menos es lo mismo, lo que hace no tiene nada que ver con lo que aprendió en la escuela. Lo que hace lo aprendió él por su cuenta, y cuando estaba ya apenas terminando la secundaria, ya era el asesor de informática de los alumnos de ingeniería en el TEC de Monterrey. Pero eso no lo aprendió en la escuela, eso lo aprendió por su cuenta. Lo que la escuela para él era igual que para mí. El espacio de socialización, las calificaciones, quién sabe. Pero para su trabajo nunca le han pedido siquiera el certificado de estudios. Porque lo que le piden es que demuestre lo que sabe hacer, y lo sabe hacer muy bien. Entonces, eso de las calificaciones son importantes, o eran importantes en la universidad y el colegio al que estábamos acostumbrados. Desde hace mucho tiempo, tanto Google como Facebook, como las grandes empresas, no contratan por diplomas. ¿Okay? El diploma tenía también para las familias una especie de manera de ascender en la escala social. Tampoco. En México, por lo menos, ya no es así. O sea, hay miles de desempleados con diplomas de todos los niveles. Entonces, ¿qué contratan las empresas actualmente? Saberes. Saberes tangibles. O sea, ¿cómo diseñas, en el caso de mi hijo, que es productor de videojuegos, cómo, o sea, diseña el videojuego? Ahorita está en una empresa que se llama 22 Cans. Y el lema es, con los 22 mejores, puedo crear la empresa. La empresa se creó hace poquito. Y lo jalaron de otra empresa. Entonces, no es que haya aprendido, él estudió mercadotecnia porque no tenía otra cosa que hacer, yo creo, no sé. Antes estudió física, quise que estudió un rato, no sé. No son las calificaciones, lo que importan son los saberes. Entonces, una vez que uno demuestra el saber, el diploma pues, es lo de menos en realidad. Hay mucha gente con diplomados, con diplomas, con títulos, que no sabe hacer nada. O sea, en realidad no conoce nada. Como dice Feynman, conocen los nombres de las cosas, pero no saben lo que son las cosas ni qué hacer con las cosas. Y son dos temas totalmente diferentes. Entonces, lo importante, digo, a los padres de familia les sigue pareciendo muy importante la calificación, a las escuelas, por lo que ya dije, les sigue pareciendo muy importante la calificación, porque son los criterios con los que se miden con otras escuelas y con lo que les dan recursos, pero en la realidad, lo que importan son los saberes de los estudiantes, no las calificaciones. A veces van aparejadas, no digo que no, a veces van aparejadas, pero no siempre. Pregúntenle a Einstein, por ejemplo. No hay que ver. O sea, es algo que puede ir por separado. Se nos está acabando el tiempo de esto. Sí, ya faltan 5 segundos. Sí, sí. Listo. Se acabó. Bien. Se acabó. Entonces, ¿cuáles son los retos planteados por su entorno? Voy a referirme solamente a las primeras que veo. Ya se acabó las respuestas. A las primeras que veo. Dice, distractores tecnológicos y falta de motivación por parte de los estudiantes. Bueno, me imagino que eso se refiere a que el alumno se distrae con el Facebook, o sea, en la clase. Pero eso depende del maestro. ¿Ok? Ese es un reto del maestro. Si yo, o sea, en mi clase los alumnos pueden usar lo que se les pegue su gana, literalmente. El problema es que la respuesta a la pregunta que yo puse no la van a encontrar en Google. ¿Okay? Y otra cosa que saben es que hablo tan rápidamente y cambio y hago tantas cosas al mismo tiempo y luego se me olvida qué fue lo que dije, porque puedo decirlo de manera diferente después, que tienen que estar poniendo atención. Yo no tengo problema con que tengan esto o lo otro. Simplemente, es más, ni siquiera tengo problema con que falten. Nunca. Eso sí, a la siguiente sesión de clase tienen que saber de qué se trató la clase anterior y tienen que poder responder. Y no les voy a repetir la clase ni a dar una clase particular. Puedo aclarar dudas, que es diferente. Eso sí. Es su responsabilidad de ellos, no la mía.
es de ellos. La mía la asumo y la ejerzo completamente. Pero todo lo demás es asunto de ellos. Otra respuesta dice la infraestructura, pensamientos errados frente a la asignatura por parte de colegas en una institución, estancamiento en cuanto a surgimiento de nuevos conocimientos en la asignatura. Bueno, eso no lo entiendo mucho, pero los pensamientos cerrados frente a una asignatura puedo entenderlo porque, por ejemplo, hay maestros que piensan que si yo fui el profesor de fulanito y fulanito viene y me dice, oye, maestro, ayúdame a resolver la tarea que me acaban de dejar porque no la entiendo, le resuelvo la tarea y creo que le estoy haciendo un favor. Ok, no. Le estoy quitando la posibilidad de que aprenda. Entonces, ¿creen que ser buena onda significa resolverles? No. Ser buena onda es ayudarlos a que aprendan en realidad. Entonces, ese para mí es un comportamiento errado. Salirme un poco de los temas establecidos y que impone la institución. Bueno, no sé cómo se puede salir de los temas establecidos. Si ya lo dieron, si se los dieron, bueno, pues ustedes lo siguen y ya, según lo que dijeron. Y si ustedes lo desarrollaron, puede ser que borden alrededor de algo, pero tendría que ser lo que está contemplado en su diseño. La virtualidad es un reto. Bueno, me imagino que para muchos la virtualidad, bueno, sería como la falta de motivación. Me repito, eso es algo que los estudiantes tienen que... alguna vez una mamá me habló por teléfono en la universidad para decirme que le bajara al nivel de mi curso porque su hijo se estresaba mucho. Y entonces el gimnasio, no sé qué rollo. Dije, a ver, perdónito. O sea, al gimnasio le preocupa más el gimnasio que la clase. Entonces, su motivación está en el gimnasio, no está en la carrera. No, bueno, pero es que aparte está en competencia con un compañero y entonces sufre mucho por eso. Bueno, pues que nadie le dijo que estuviera en competencia. Él viene a aprender y tiene un ritmo diferente que el de su compañero. O tiene una necesidad diferente. Puede venir y pedirme apoyo. Yo no puedo bajar el ritmo de mi clase o el nivel de exigencia de mi clase. Puedo prestar apoyos de todos los tipos a los estudiantes que lo requieran. Pero yo no voy a hacer lo que usted me está pidiendo. Entonces, y la motivación, bueno, si les importa más el gimnasio o el fútbol, pues digo, están en todo su derecho de irse para allá. Que los estudiantes aprendan los objetivos planteados en el curso. Bueno, el objetivo es algo como la meta a la que quiero llegar, y en el proceso los estudiantes desarrollan un montón de objetivos, entonces no sé exactamente lo que significa. Bueno, luego vamos a poner en el siguiente, híjole, son un montón de respuestas. ¿Cuáles son los retos planteados por sus estudiantes a los que se enfrenta al impartir un curso? La capacidad de llegar a cada uno de ellos según su forma de aprender. Si eso es un reto, mientras mayor sea el número de estudiantes. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos, bueno, hace muchos años desarrollamos materiales de manera que cada estudiante para secundaria, siga su trabajo a su ritmo, y mi trabajo es supervisar el trabajo de cada uno y luego hacer momentos de reflexión, ¿okay? Pero no obligarlos a que todos sigan el ritmo de uno en particular, eso no. Y en la universidad, digamos, para los estudiantes más adelantados, darles materiales adicionales, de manera que ellos pudieran avanzar, profundizar más bien en los temas, mientras el resto de sus compañeros alcanzaba, digamos, los estándares que habían sido planteados, ¿no? Sí, pero sí hay que buscar los apoyos en cada caso. ¿Algunos conceptos son difíciles? Sí, algunos conceptos son difíciles, y ahorita vamos a ver alguno. No sé si ahorita la siguiente, pero por ejemplo, los números negativos. Okay. Es que es facilísimo, mira, sí. Ok, no. Los números negativos tardaron 15 siglos en desarrollarse. Desde que comienza Diofanto a introducirlos, hasta que se consolida como un concepto, el concepto de número negativo, pasan 15 siglos. Evidentemente, no es trivial. Es algo que requiere un proceso de construcción. Y si ustedes quieren, en la actualidad es más fácil encontrar ejemplos en la vida cotidiana de números negativos. Yo tengo un saldo negativo, o pagué no sé cuánto y me quedaron a deber 15 centavos. Y aparece como número negativo. ¿Okay? Pero el concepto de número y las operaciones con números negativos no es algo que sea tan trivial, puesto que tuvieron que pasar 15 años para que se consolidara como concepto de número. Y las mentes más brillantes, como por ejemplo D'Alembert, tiene un conflicto
y habla de los números negativos como cosas que son extrañas, extravagantes, que no sirven para nada, que son imaginarias, cosas por el estilo, porque no se podían concebir. Entonces, no es trivial, y sin embargo, asumimos que el estudiante lo puede aprender de manera inmediata. Okay, no. Pero como eso hay muchos, o sea, no es, ese es porque voy a usar ese ejemplo más adelante, pero por eso, por ejemplo, en didáctica hay una parte en la que para desarrollar la situación didáctica que a mí me interesa, tengo que hacer la epistemología de ese concepto particular para ver de dónde surge, cómo surge, ver qué obstáculos epistemológicos, eso tiene que ver con bachillerato, qué obstáculos epistemológicos se presentan durante la construcción y tenerlos en cuenta a la hora de diseñar mi actividad. Estar preparada para eso. Cuando me dan un curso ya diseñado, probablemente no me entere porque quien lo diseñó a lo mejor ni enterado está de que eso tiene esas dificultades. Hay algo, por ejemplo, no sé, en geometría. Ustedes dicen, el triángulo, ¿no? Tiene un triángulo cualquiera, bueno, cualquiera que no sé qué que sea, un triángulo cualquiera. Y la suma de los ángulos interiores es 180 y la demostración es trivial. Ah, ¿ustedes saben cuál es la demostración trivial? ¿Alguien me puede decir cuál es la demostración trivial? ¿Alguien en el chat? ¿A qué se refiere con esa demostración trivial? ¿No? Nadie responde. ¿Nadie responde? Bueno, La demostración trivial es, tengo el triángulo, ¿no? Y trivialmente trazo una paralela, por ejemplo, si esta es la recta el lado de arriba, trazo en el vértice de abajo, trazo una paralela a esta recta. ¿Ok? Entonces, por este punto de acá, trazo la paralela. Y entonces, el artificio está en que yo tengo que trazar esa paralela, que no estaba en mi dibujo original. El artificio es ese. Trazo la paralela y entonces utilizo ángulos alternos e internos para juntar, como dice el profesor, los ángulos. Pero no es trivial. Digo, yo no conozco ningún estudiante hasta ahorita que diga que eso es, se le ocurre trazar la paralela y eso. Sí, puedo hacer doblado, pero eso no es una demostración. Puedo hacer doblado de papelito para juntar los ángulos, pero eso no es una demostración. Tengo que trazar la paralela por uno de los vértices, paralela a un lado, para poder utilizar las cuestiones de ángulos alternos internos y juntar los ángulos y entonces ver que dan 180 grados. Pero eso no es trivial. ¿Ok? Eso no es trivial. Cuando a un estudiante en primaria le decimos que eso es trivial, pues trivial no es. El que se le ocurra a uno el artificio de dibujar la recta paralela no es algo que venga a la mente así como se me puede ocurrir, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Cuando uno ya lo ve, cuando yo lo ve, pues como el huevo de Colón, claro, a cualquiera se le pudo ocurrir. No a cualquiera se le pudo ocurrir. ¿Okay? Pero esa es la parte que está, en cómo se maneja. Es decir, este teorema se utiliza desde la primaria, por lo menos en mi caso, desde la primaria. No nos pidieron que lo demostráramos, pero pues había que aceptar que así era y tal, se acabó, ya no había más. Pero generalmente a ese nivel uno tiene el conocimiento para establecer teoremas o axiomas o lo que sea, ¿no? En fin, bueno. Entonces estábamos viendo las respuestas y de eso estaba yo hablando. La carencias de cursos anteriores, las problemáticas psicosociales, agresividad y desinterés. ¿Solamente quieren pasar? Pues sí, así los hemos acostumbrado. Aquí en México, por ejemplo, un alumno no puede reprobar ni en primaria ni en secundaria. Como ustedes quieran, el alumno va pasando de curso, aún si no sabe leer, y va a aprobar la primaria, y va a entrar a la secundaria, y luego va a querer entrar al bachillerato, y ahí va a tener un primer encontronazo porque hay un examen de admisión, y ahí, ¿por qué? Pues porque la capacidad del sistema educativo es un embudo. Entonces, vienen todos y se empieza a estrechar. Y entonces, entre la falta de conocimiento del lenguaje, entre el mal manejo del lenguaje, entre la falta de recursos tecnológicos y entre la falta de conocimientos serios en cualquier otra área, pues simplemente el embudo ya no los deja pasar y ahí se empieza a reducir el número de estudiantes. Pero los alumnos quieren pasar y los papás también, porque de alguna manera para el papá que el alumno tenga buenas calificaciones, aunque no sepa nada, es como una estrella para su calidad de papá. Soy un buen papá, mi hijo va bien. ¿Ok?
es parte de lo que los papás piensan, pues. O sea, no es, presumen a sus hijos, quieren que sean genios y cosas por el estilo, y cualquier estrellita que les pongan para ellos es una estrellita para ellos como papás. Eso es parte de lo que pasa en el sistema educativo y los alumnos se acostumbran a eso. Fracasar es algo que realmente no les parece, no está dentro de su pensamiento. Yo creo que hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar en torno a esto, es el tipo de situaciones que se dan. Por ejemplo, otros retos de los estudiantes, falta de la memoria. No sé, se conectan poco a las asesorías o clases virtuales. Bueno, se conectan poco tal vez porque, bueno, hay muchas razones técnicas, pero también porque a lo mejor la clase, como las que les mostré por televisión, por video, son verdaderamente algo que uno preferiría perderse. Preguntas en qué utilizaría lo aprendido en su carrera en el momento de la clase. ¿O sí? El estudiante se pregunta, por ejemplo, se volvió de una moda preguntar, ¿y para qué sirve factorizar? Bueno, realmente si yo voy a trabajar, si voy a, digamos, en la escuela francesa, por ejemplo, donde la salida se da a los 14 años, si la escolaridad previa y digamos, mis registros dicen que yo no doy para más, me sacan a una carrera técnica que es aprender a ser carnicero, aprender a ser peluquero, aprender a ser ebanista o cosas por el estilo, nunca voy a tener que factorizar. Si sigo un poquito más y voy a ser un especialista técnico, entonces voy a ser un técnico en informática. Ninguno de ellos va a regresar a la universidad, ¿ok? Cuando los van sacando no pueden regresar a la universidad. Solamente los que siguen la carrerita, donde van aprendiendo sí a factorizar, sí a derivar, sí a no sé qué, van a poder llegar a la universidad. Pero no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer. Nosotros asumimos que todo el mundo tiene que aprenderlo, porque no tenemos esas salidas. Parece muy democrático. En el fondo, pues lo que pasa es eso, es decir, el alumno que no tiene ningún interés académico a largo plazo, sí se puede cuestionar, ¿para qué me va a servir a mí eso? Y si no le damos ninguna prueba o ningún caso en el que eso tenga algún significado, pues simplemente no le da interés. Básicamente eso es lo que funciona, lo que pasa. Aparte, déjenme decirles que no es cierto que todos sabemos factorizar también, ni sabemos para qué factorizamos también. Y eso ya lo probé con profesores en un taller que hice para en Aguascalientes para el Congreso de Sociedad Matemática Mexicana hace como 4 años. Entonces, bueno, pues todas las respuestas están ahí. No tienen prerequisitos, les falta interés, les falta internet, les faltan recursos, les falta lo que ustedes quieran. Eso es cierto, es algo con lo que batallamos todos los días. Es algo, aquí en México, por ejemplo, bueno, pues hay comunidades que no tienen ni siquiera electricidad. Entonces, si no tienen electricidad, mucho menos van a tener internet o televisión o lo que sea. Hablé hace rato, por ejemplo, los niños en esa ciudad, en una colonia en las afueras, que llegaban a clase a las 8 de la mañana que comenzaba sin haber desayunado. Y que lo primero que había que hacer no eran las matemáticas, ¿no? Lo primero que había que hacer con ellos era invitarles algo que había yo cocinado para llevarles, invitarles algo, conversar con ellos y ayudarlos a que aprendieran a expresarse, porque ni siquiera eso sabían hacer. O sea, ¿y a ti qué te gusta? No sé. ¿Te gusta no sé qué? No sé. Y era una cerrazón, pero es el contexto en el que viven, con problemas de drogadicción, con problemas de violencia, con problemas de criminalidad en su entorno. Entonces, es muy complicado esperar que esos niños así de entrada aprendan matemáticas porque a mí se me ocurre. No, sin embargo, en mi blog, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, hay muestras de cómo esos mismos niños pueden desarrollar un conocimiento importante en matemáticas una vez que hemos aprendido a comunicarnos con ellos y a plantearles las situaciones de manera que nos pueden interesar, aunque sea durante 2 horas y se acabe la sesión. O sea, por lo menos en ese ratito pueden hacer cosas y están las narraciones en el blog. O sea, yo creo que se puede, simplemente el problema es diseñar las actividades y centrarse menos en el resultado y más en la experiencia, yo creo. Ya sé, están condicionados por las escuelas y tienen que entregar resultados, me queda perfectamente claro, y las escuelas tienen que rendir resultados a los superiores y los superiores a los superiores, así es una cadena.
Eso es algo que lamentablemente así funciona, que no es la mejor manera, pero ni modo. Muy bien. Tenemos una última. A ver. Acá en el chat, bueno, tienen una conversación todavía sobre las demostraciones y no sé qué. La demostración es trivial, no sé qué. Hay más, hay otros mensajes, hay otras respuestas. Ok. No sé si ustedes tengan alguna pregunta por ahí que hayan rescatado que quisiera que se respondiéramos antes de ir al siguiente cuestionario. No, puede seguir. ¿No? Bueno, entonces, digamos, esta es la reflexión final de esta sesión en preparación para la siguiente sesión. Y bueno, ustedes tienen ahí un montón de respuestas que pueden consultar en los cuestionarios anteriores. Y la idea es cómo generar sinergias con los que están presentes en este curso o con otros tal vez, para resolver los retos de mejor manera. Es importante, antes que te respondan antes de terminar el día, ¿por qué pregunto esto? Normalmente en un taller, en presencial, digamos, empiezan a aparecer las participaciones de los docentes respecto a los retos y todo lo demás, y pareciera que cada quien asume que lo que le pasa a él, solamente le pasa a él. Bueno, no. Probablemente lo que me pasa a mí, le pasa a otros docentes, en otros contextos o en otros lugares, pero es básicamente el mismo tipo de problemática. Entonces, el compartir las experiencias que funcionan o que me funcionaron a mí, pues a lo mejor le sirve al otro. Y a lo mejor en conjunto, 3, 4, los que sean, que se puedan interesar en esa problemática, encuentran una manera de, o sea, una propuesta de solución que podríamos hacer para, ¿sí? Es decir, aquí, con los niños aquí, por ejemplo, sí encontramos una propuesta y trabajamos mucho con ellos y fue una experiencia muy, muy rica. Que luego eso sirve cuando trabajo con niños no tan desfavorizados, niños en la Universidad Iberoamericana, que es una universidad privada y de alto nivel social, digamos. Pero cosas que aprendí con esos niños las puedo traer para acá, porque finalmente hay problemáticas de abandono, por ejemplo, que también se dan entre los hijos de gente de clase alta, digamos, aunque sean mayores de edad y cosas por el estilo, esos, o el alcoholismo, o el número de embarazos en los adolescentes, todo eso, también se da en los dos niveles sociales. Entonces, lo que aprendo aquí me sirve para aplicarlo acá y viceversa. Entonces, aquí la idea es cómo podríamos generar sinergias para proponer soluciones a las problemáticas que encontramos y que están registradas en las respuestas a los cuestionarios. ¿Cómo se nos podría ocurrir? Esa es la pregunta. Digo, igual alguien me puede decir, a mí no me importa. Pues, ok, está bien, también se vale, ¿no? También se vale. No sé, o sea, no sé si me fui muy rápido o qué, pero según yo, con esto iba a alcanzar para cubrir las 2 horas y tomando en cuenta sus aportaciones. Faltan 20 minutos. Sí, por eso, ¿hay alguna... ¿Cuál es el enlace para dar la respuesta? Pues ya cerramos la encuesta. La encuesta se cerró hace ratito. Un breakout room en Zoom para compartir experiencias. A ver, jóvenes que están trabajando ahí, ¿se puede hacer algo como lo que están proponiendo? Ever. Dígame. Alguien pregunta si se puede hacer un breakout room en Zoom para compartir experiencias. Sí. Por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, esas son las cosas de ahí. Hay otros, bueno, se quedaron mucho en lo de la demostración del... Y ahí, eso fue el tema del momento. Se quedaron ahí mucho. Sí, pero el asunto va más allá que eso, es decir, ¿por qué? O sea, no es trivial, y lo que hacen los libros de texto, insisto, es el escritor, el que redactó el problema y lo resolvió por primera vez, ¿ok? No quiere decir que en ese libro se aparezca por primera vez. Lo pulió, desarrolló la solución, no sé cuántas veces lo intentaría, pero
encontró una solución, la escribió, la puso bonita y fue la que publicó. Así no se produce el conocimiento. Si ustedes en clase llegan con el problema ya hecho y simplemente lo transcriben en el pizarrón, el alumno no ve nada de lo que es el proceso de matematización. Con los estudiantes que trabajé hace 2 o 3 semanas, no saben, por ejemplo, escriben, confunden lo que es la probabilidad con lo que es la variable. Les da lo mismo exactamente. No distinguen entre la probabilidad de que ocurra un valor de la variable y la variable en sí misma. No, hay un montón de confusiones porque en su clase, evidentemente, el docente no se detuvo a especificar por qué es importante identificar las variables para al final, cuando tenga yo la solución, sepa qué significa x igual a 3 o m igual a 4, lo que sea, a qué se refieren tomando en cuenta la definición que hice al principio. Entonces, es un juego de símbolos, ni siquiera es un juego de valores, es un juego de símbolos que no tienen significado. Peor, el problema de los calcetines se lo pidieron que se lo resolviera a un profesor que se había dado probabilidad estadística. El profesor lo resolvió de alguna manera con desigualdades. Y luego eleva al cuadrado la desigualdad, no me acuerdo, algo, luego menor que algo, o sea, una desigualdad doble. Y luego le eleva al cuadrado, sin ninguna justificación, y de ahí, quién sé qué hace. Hay un montón de símbolos de cuantificadores y todo que no tienen ningún sentido, porque seguramente él lo aprendió así de alguien, el maestro. Y los alumnos lo copiaron tal cual. Entonces, cuando les pregunto que me expliquen qué fue lo que hicieron y por qué elevan al cuadrado y qué significa, evidentemente no puede hacer nada. Y la respuesta de los varones fue, no me acuerdo. ¿Se te ocurrió eso y no sabes cómo se te ocurrió? ¿Por qué le vas al cuadrado? No es evidente. No, lo copiaron. Las jóvenes, las mujeres, sí dijeron, bueno, lo resolvió un maestro y lo copiamos y yo no entendí nada y yo quise qué, pero los varones prefirieron mantenerse en, no me acuerdo cómo lo resolví. Cuando desde la solución, digamos, que hizo el maestro que les resolvió, que creyó que les hacía un favor, pues se ve que hay una incomprensión clarísima de lo que son los símbolos, de lo que son los cuantificadores y lo que son los conectores y todo lo demás. O sea, ahí no hay ninguna justificación de ese paso de la muerte que les dije yo, que es elevar al cuadrado una desigualdad completa. Y resolverla como si fuera una sola, aparte. O sea, no. Uno detecta las incomprensiones a través de los errores que cometen los estudiantes. Y en este caso, son errores que no eran de los estudiantes, sino de alguien que se supone que sabía más y que les dijo que esa es la manera de resolverlo, cuando en realidad hay otras maneras menos complejas, digamos, y más útiles para ellos, ¿no? Ese es el asunto. Les importa más, a pesar de que el curso no tenía calificación, les importaba más tener la estrellita de que lo entregué bien, aunque lo hayan hecho mal, que aprender en el proceso. Y esa es una realidad que tenemos, con la que tenemos, pero es algo que hemos construido nosotros como docentes y como instituciones también. Estudiantes que no aprueban el examen de admisión aquí en México, pues no, se quedan sin escuela, ya no entran a la escuela. O esperarán un siguiente periodo para volver a planteárselo, para ver si pueden entrar a otro bachillerato. En este momento, creo que a los estudiantes que no lograron entrar, el gobierno del país decidió abrir no sé cuántas plazas, no sabemos en qué escuelas, porque no hay escuelas, o está creando 100 universidades fantasma, porque hasta ahorita son fantasma, pero está creándolas, dice, y ahí les va a dar cabida. La realidad es que el gobierno, este gobierno actual, cuando fue gobierno de la Ciudad de México, fundó la Universidad de la Ciudad de México, y es un desastre educativo en todos los sentidos, porque quiso ser muy popular, muy populista y todo lo demás, muy democrática, pero al hacer el análisis del costo de que un alumno se gradúe, resulta que es más caro graduar a un alumno en esa escuela que en el TEC de Monterrey, que es la escuela más cara del país, privada. Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay, es como éntrale y que entren 45,000 y luego que se gradúe uno y para eso contratamos no sé qué. O sea, no hay ningún control del proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos votos jóvenes. Ese es todo el asunto. Y los jóvenes universitarios están en edad de votar. No tiene mucha ciencia el asunto. Entonces, ¿qué pasa con los que reprobaron? Pues les van a abrir espacios, sepa dónde.
porque el próximo año hay elecciones. Y eso es importante. No podemos ligar una cosa a la otra. Disculpe, una pregunta. Sí. Hay dos. Dice, la primera dice, ¿qué opina de promover las habilidades socioemocionales en todas las asignaturas de los planes de estudio? La otra dice, ¿cómo lo hace usted en las materias que imparte? Por favor. Habilidades socioemocionales. Bueno, no sé a qué Sí. se refiere, pero voy a contar un caso. En el último curso que yo di en Tijuana era un grupo de 27 estudiantes. Llevaban conmigo simultáneamente física y cálculo, primer semestre. A las 7 de la mañana todos los días, un día, digamos, 3 días era cálculo y 2 días era física. Y había alumnos hijos de la gente de intendencia, había hijos de cantantes reconocidos, o músicos reconocidos, había hijos de médicos muy reconocidos, había un niño, un muchachito que había escapado de Veracruz a los 12 años, trabajaba desde que llegó a Tijuana y así hizo la prepa abierta, la secundaria abierta, la prepa abierta y entró a la universidad porque el Ibero en Tijuana ofrecía las carreras de ingeniería con 50% de beca, sin examen de admisión y sin examen de ubicación. Entonces, era por las condiciones del contexto de la ciudad. Entonces, así entró. Entonces, era algo muy, 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 muy diverso. Y en ese grupo estaba un alumno, hijo de una clase alta, con una muy, muy fuerte dosis de Asperger. Muy fuerte. ¿Qué hice yo? Tratarlo exactamente igual que los demás, porque aparte de todo yo no sabía que eso existía, y fue a través de él que yo supe que yo lo tenía, y que me hice la prueba después. Entonces, porque él me dijo, Miss, tienes lo mismo que tengo yo. Ah, ok. Y entonces, bueno, pero entonces, ¿qué hice? En primer lugar, lo que yo hago siempre es, al empezar un curso, generamos con los alumnos una cosa que se llama código de ética del curso. Es decir, ¿qué es lo que no te gustaría que pasara aquí en la clase? Y hacemos una lista. De esa lista la ordenamos para que queden no se repitan las opciones, la ordenamos y votamos. O sea, los alumnos votan, ellos escogen, ellos hacen el listado, generan el listado, lo ordenamos, votan por las 10 que consideren más importantes. De esas 10, las 7 que tengan el mayor número de votos son las que constituyen el código de ética de ese grupo. De otro grupo puede ser diferente. Y eso hace que haya un respeto, porque las reglas no las impuse yo. Las reglas las impusieron ellos, pero yo estoy sujeta a las reglas. Y cambia, por ejemplo, que no nos pongan apodos, ¿ok? Que no nos pongan apodos por nuestros nombres. Que no se roben las cosas. Ok, eso quiere decir que de alguna parte les han robado sus cosas. Y entonces se crea un ambiente de confianza. El caso de este niño con Asperger fue muy notable la manera en que no importaba lo que dijera y cómo lo dijera, sus compañeros lo respetaban totalmente y llegó a ser el líder de su equipo, por ejemplo. Ya se graduó, es ingeniero, y los padres fueron un día a darme las gracias a mí. No, las gracias no son a mí, es el grupo completo. Es el grupo que trabajó bajo, yo propicio la situación de respeto, empatía y lo que ustedes quieran, pero los que lo cumplen, los que lo ejecutan, es el grupo completo, no soy yo. Sí hay sanciones que ellos mismos ponen en el caso de que se rompa. Y hay una autoevaluación mensual que incluye el cumplimiento del código. ¿Ok? Una sanción que ellos, tienen que ellos mismos decir si cumplieron o no cumplieron, y tienen que asumir las consecuencias de no haber cumplido o de haber faltado a algo de lo que estaba en el código. Entonces, eso genera un ambiente de respeto, ¿sí? Un ambiente de escucha. A mí no me importa de dónde vienes, ni qué color eres, ni cómo te vistes, ni dónde comes, ni nada. Muy interesante. Entonces, no sé si se refiere a eso, pero bueno, ¿cómo se resuelve? Se resuelve así. Y eso se resuelve así porque así me trataron a mí. O sea, a mí nunca nadie me puso en una situación incómoda o siendo la única mujer, por ejemplo, en un grupo de puros hombres recién llegada de mi pueblo donde vería escuelas de niñas. No. A mí me trataron los profesores y los compañeros de esa manera. O sea, sin, tomar ventaja de mi situación, como foránea, niña, pequeñita, y lo que ustedes quieran, nunca jamás en la vida. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el respeto y la escucha. Entonces, sí, todos los alumnos podían ir a mi oficina a pedirme un libro prestado, a pedirme espacio en mi escritorio para trabajar ahí la tarea, nada más para estarse ahí, sentados.
¿sí? O sea, escuchar sus historias, compartir algunas cosas. No sé, o sea, la clase no termina, el trato no termina en el aula, es fuera del aula también. Y nos tratamos de la misma manera dentro y fuera del aula. Así funciona, así funciono yo, digamos, no tengo otra manera de funcionar, más o menos, ¿no? Aquí dice, en México la educación media superior existe un programa nacional llamado Construyete, de habilidades socioemocionales, no tengo la menor idea, pero el año pasado, sí, di un taller en Campeche a docentes, y una docente empezó a agredirme desde el momento que yo entré al salón. Porque no sé qué, yo no sabía ni de qué estaba hablando, o sea, ¿no? Y luego, es que yo tomé un curso de eso, de habilidades socioemocionales, y sé que usted debería ser más empática y ser menos rígida. Ok, no me puedo mover porque tengo 3 vértebras desviadas, ¿ok? A empezar. Entonces, no puedo ser más flexible en mi movimiento porque tengo 3 vértebras desviadas. No le voy a explicar a la maestra. Pero mientras me está haciendo una exhibición de todo lo que ya cursó, muestra una falta total y absoluta de lo que dice que ya aprendió. Eso es lo que pasa en México, y no sé si en otras partes también. Aprenden el lenguaje, pero no lo saben utilizar, ni con los estudiantes ni con sus compañeros. Porque ¿qué? No soy muy abierta, no. Tengo un Asperger del 75%. Me cuesta mucho trabajo abrirme. Hay cosas que he aprendido a hacer, pero así como que, ay, yo te voy a poner a bailar y cantar con todo el mundo, y no puedo. No puedo hacerlo nunca, de hecho. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un problema de Asperger bastante severo. Pero tampoco voy a poder explicarle yo eso a la maestra. Entonces, una cosa es que digan que saben, que es a lo que dije hace rato que se refería a Feynman. Hay gente que conoce las cosas por su nombre y no sabe para qué sirven o cómo se aplican. Son dos cosas distintas. Es el conocer los nombres y el saber realmente de qué se trata y cómo se aplica. Y Profesora, eso... sí. Quedan 5 minutos. Ok. Den en cuenta. Ok, nada más que alguien dice, me sumo al pedido del compañero, pero no sé qué será, cuál era el pedido del compañero. ¿Por qué los planes de estudio enseñan a los estudiantes a ser mecánicos y no pensantes? Pues porque así están diseñados, para que sean eficientes y no sé cualquier cosa. O sea, no está basados en la comprensión, definitivamente no. Un diseño de actividades de aprendizaje basado en resolución de problemas para tomarlo de guía. El curso, o sea, sí he dado talleres de aprendizaje basado en problemas, es un curso que dura 20 horas por lo menos, presencial. Hay algo que está en academia, que es un ejemplo de cómo, que use para la conferencia del 4 de marzo con la Universidad de Colombia. Es un pequeñito ejemplo, no de aprendizaje basado en problemas, sino de una manera menos cuadrada de hacer las cosas, ¿no? Y en lo que sigue, la próxima sesión vamos a trabajar un poquito en ese sentido, pero no vamos a hacer PBL porque la verdad es que no nos alcanza la vida. Es muy corto el tiempo. Pero podemos hacerlo en otro momento, por supuesto. ¿Qué más? Creo que ya. El contrato didáctico, bueno, es importante. En un informe de dirección se me sugería mantener el rol docente estudiantes porque tenía mucha empatía con los estudiantes. Bueno, hay que diferenciar empatía con apapachar a los estudiantes. Empatía es entender lo que me están diciendo, entender su lenguaje. Por ejemplo, yo me tuve que poner a ver la serie de televisión que veían mis estudiantes porque si no, no entendía nada. O sea, no sabía de qué estaban hablando. Escuchar la música que ellos escuchaban para entender de qué estaban hablando. Una cosa es eso y otra cosa es invitarnos a salir de paseo o lo que sea. No. Ok, no. O a tocar los tipos de vestidos. No, eso sí no. Entonces, yo no sé a qué se refiere eso de mucha empatía, no tengo la menor idea, porque digamos que hay conductas que ciertamente hay que limitar por muchas razones, ¿no? En la realidad virtual inmersiva, bueno, pues eso depende de en qué nivel trabaje el docente y qué recursos tenga el docente y los estudiantes, porque no sé, la realidad virtual no es como que todo el mundo puede tener acceso a ella, pues porque se requieren de ciertos elementos tecnológicos que no todo el mundo lo tiene al alcance, ¿no?
tuve una profesora que desarrollaba su clase dándonos indicios de lo que trataría el tema, usando, sí, la idea es, sí, o sea, cuando planteo yo un problema, se supone que el alumno tiene un antecedente previo, de alguna manera. Y lo que la situación didáctica que se propone es para que el alumno, a partir de ese conocimiento, pueda generar conocimiento nuevo. Esa es la idea, siempre. O sea, no es un problema de que vamos a hablar ahorita de los carros voladores y no sé qué, no. Digo, tengo que ver en qué nivel de mi clase está y de qué estamos hablando para ir construyendo. Yo decía al principio, partimos de conocimiento, o sea, vamos, sobre los conocimientos que ya tenemos, vamos construyendo. ¿Okay? Y tenemos que asegurarnos que estamos construyendo de manera sólida. O sea, no algo que es una fantasía. Entonces, sí, no se tarda uno mucho en los cimientos. Como en cualquier construcción, también se tiene en construcción, por cierto, los cimientos es la parte que más tarda, porque tienen que estar muy bien puestos. Las columnas, lo que va a soportar la construcción. Una vez que está puesto eso, se puede uno ir muy rápidamente hacia arriba. ¿Okay? Pero tengo que asegurarme de que el lenguaje común se ha construido, de que entendemos lo que nos estamos diciendo, de que las reglas de comunicación están dadas para poder empezar a construir sobre eso. Yo no puedo empezar a hablar de no sé qué si aquí hay un vacío de conocimientos, de lenguaje, de estructuras mentales. O sea, yo no podría empezar a hablar de algo que no está en el nivel o en el imaginario del estudiante. Y la otra es, muchas veces para poder ligar ese imaginario con lo que yo quiero transmitir o que quiero que aprendan, necesito de metáforas. O sea, tengo que crear metáforas a partir de ellos, de lo que ellos saben, de lo que ellos conocen, del lenguaje que manejan, construyo metáforas. Es muy importante. Más importante, mientras más elementales son los niveles, menos necesario en los niveles avanzados. No quiere decir que que estén ausentes. Por ejemplo, mi primera clase de computación ya en la carrera fue el Cristóbal Vargas, el profesor, y digamos, su ejemplo de algoritmo fue una receta de pastel de chocolate. Esa fue su metáfora. Si sigo al pie de la letra la receta del pastel de chocolate, probablemente al final tengo un pastel de chocolate. ¿Okay? Si lo sigo al pie de la letra, y no soy yo, porque yo me puedo tropezar y tirar todo, pero bueno, suponiendo que no pasa nada de eso, al final tengo un pastel de chocolate. Entonces, por ahí comenzó para hablarnos de lo que era un algoritmo bien construido. ¿Ok? O sea, no es que no se pueda, sí se puede, pero mientras más elemental es el nivel educativo, más necesario es entendernos a través de metáforas que hagan que el sentido de lo que estoy diciendo sea muy claro para ellos. Y por eso era mi necesidad de ver los programas de televisión que yo usualmente no veo, o las canciones que ni siquiera conocía, para poder entender qué es lo que estaba en la cabeza del alumno, ¿no? Disculpe. Sí. Se acabó el tiempo. Sí. Se acabó el tiempo. Entonces, la próxima sesión es menos de reflexionar y es más de avanzar en las propuestas, ¿ok? Sí. Profesora, entonces para finalizar, quiero agradecerle por esta ponencia y por todo lo que usted ha hecho por el evento, ¿ya? Muchas gracias por todo. Y también gracias a ustedes. Ahí les dejo esa última encuesta para que la respondan antes de que termine el día, ¿ok? Ok, profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Mañana nos vemos.